Ideas equivocadas sobre la iglesia. Como ya dije antes, debido a una distorsión de información, muchas personas se han formado ideas o conceptos incorrectos de lo que es la iglesia. Y con este tema yo quisiera que queden muchas dudas despejadas. Con este tema yo quisiera que si usted quizás es una de las personas que tenía un concepto equivocado, pueda tener ya un mejor orden en cuanto a sus ideas. Dije que no quería ser gritón y ya comencé a gritar, ¿verdad? Cuando grite, usted dígame así por lo menos, o hágame así, o hágame una seña. Cuando vea que me estoy alargando mucho, también diga, córtele algo, porque para quitarme también algo que ya tengo también muy arraigado va a ser un poco difícil, así que le pido que usted me ayude, por favor. La primera idea equivocada que nosotros tenemos, o que las personas que a veces son un poco ajenas a la iglesia, es pensar que todos los que se reúnen en la iglesia son salvos. Todos los que van a la iglesia son salvos. Una de las cosas que las personas de afuera usan como referencia es el estilo de vida, de conducta de los que venimos a este lugar. De manera que los testimonios de cada uno de nosotros repercute mucho en ellos. Querramos o no, nos guste o no, esa es una realidad. Ellos siempre van a tomar como referencia a las personas que nos reunimos a este lugar para ver una diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre las personas que se reúnen en este lugar y las personas que están allá afuera y que todavía no han tomado la decisión de reunirse en algún lugar? ¿Verdad? ¿Cuál es la diferencia? Pero a decir verdad, no podemos ni debemos usar esa referencia como una garantía, ya que no todos los que estamos congregándonos en este lugar o en cualquier parte que se nombre iglesia, pertenecemos o tenemos el ADN de la iglesia. Cuando estamos hablando del ADN, es lo que nos diferencia en aquella persona que no ha tomado la decisión de ser hijo de Dios o de nacer de nuevo, a una persona que verdaderamente ha tomado la decisión de cambiar de vida. Hay un ADN diferente y comienza desde una mente renovada, comienza desde un corazón transformado, comienza desde que las cosas viejas quedan atrás y todas son hechas nuevas, y hay un estilo diferente. O sea que el ADN de un creyente, el ADN de un cristiano, el ADN de un discípulo, el ADN de un hijo de Dios realmente refleja una vida diferente. Amén. Pero como lo dije al principio, no todos los que nos reunimos entre estas cuatro paredes tenemos ese ADN que nos debiera diferenciar, ¿verdad? Muchos son simpatizantes, les gusta venir, se sienten cómodos, pero su compromiso no pasa de eso. Y no han tomado una decisión definitiva para sus vidas. Y están esperando, muchos de ellos quizás en el tiempo apropiado. Y está bien. Si el venir a este lugar los hace sentir bien, si el venir a este lugar los hace sentir cómodos, si el venir a este lugar quizás los ayuda para tener un tiempo de esparcimiento espiritual, pero todavía no han tomado la decisión de dejar su vida pasada atrás y entregarse completamente al Señor, esa es una decisión personal. Esa es una decisión de usted. Y si es nuestro deseo que en un momento dado usted tome esa decisión y realmente experimente lo que significa una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Pero mientras eso sucede, es bienvenido. Muchos son simpatizantes. Otros están en un proceso de discipulado. Han decidido seguir a Cristo, pero están en el proceso de dejar todo lo que les estorba para hacerlo de una manera con libertad y como Dios lo pide. Les voy a decir algo en este punto. Hay personas que experimentan un cambio inmediato. Hay personas que para ellas el cambio es un proceso, pero de igual manera son válidos.
Nosotros no podemos enjuiciar o catalogar a las personas, no podemos nosotros decir quiénes son los que realmente han experimentado un cambio, porque hay personas que definitivamente por su trasfondo, por su situación, por su ideología, a veces les cuesta trabajo ir soltando las cosas que tienen que soltar. Pero yo soy testigo de que en los dos casos el Señor está trabajando y las personas experimentan cambios. Amén. Hay otros que viven tras una apariencia de hijos de Dios. La palabra del Señor dice que tienen apariencia de piedad, pero que niegan la eficacia de ella. Así lo describe la Escritura. Son una réplica mal hecha de lo que es ser un cristiano. Pueden congregarse, pueden involucrarse en algunas prácticas religiosas, pero no reflejan los frutos del Espíritu. Amén. Carlos el domingo pasado usó esta máscara. No se asusten, yo no me la voy a poner. Me la iba a poner, pero dije yo, me van a confundir con Carlos si me la pongo. Carlos se puso esta máscara. Y a veces nosotros tenemos esta máscara del santo. Y aquí nos consideramos santos dentro de estas cuatro paredes. ¿Verdad? Tenemos la imagen. Tenemos la apariencia. Y podemos nosotros estar involucrados en prácticas religiosas. Aquí levantamos las manos, aquí alabamos, aquí ofrendamos. Aquí inclusive nos podemos involucrar en ciertas cosas, pero allá afuera negamos la eficacia de ella. Allá afuera nosotros vivimos realmente de una manera indiferente hacia las necesidades de este mundo. Indiferentes. El Señor dijo algo muy claro y muy entendible, y yo creo que no necesitamos ser teólogos para poder nosotros entender qué es lo que realmente le interesaba al Señor. En esto dice, conoceréis que son mis discípulos cuando ustedes aprendan a predicar, cuando ustedes cuando sepan interpretar la teología, cuando ustedes comiencen a entender el Apocalipsis. No, el Señor no dijo nada de eso, lo resumió en algo tan sencillo y tan simple. En esto conoceréis que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Simple y sencillamente en eso. Y a veces nosotros en ese punto tan sencillo y tan esencial estamos out. Creemos que el Señor nos va a demandar el hecho de que yo venga a este lugar. Qué bueno que viene. Creemos que el Señor nos va a demandar el hecho de que yo esté activo en ciertas prácticas. Qué bueno que está activo. Pero el Señor realmente lo que va a demandar y lo que le dice la palabra es que usted refleje el amor de Cristo. Eso es lo que el Señor nos va a demandar. Que allá afuera a usted realmente le interese el perdido. Que allá afuera realmente a usted le interese las personas que están pasando por necesidad. Que allá afuera usted refleje realmente que usted es sensible ante las situaciones que las personas están pasando. ¿Por qué? Porque nosotros somos las manos de Cristo. Somos los pies de Cristo. Somos los labios de Cristo. Y muchos de ellos están esperando una palabra de esperanza de parte nuestra. Muchos de ellos están esperando un abrazo de compasión de parte de nosotros. Pero aquí, muchas veces aquí sí somos. Aquí cuando dice Carlos, por favor salúdense los unos a los otros y bendíganse y dense un abrazo. Aquí somos a todo dar. Pero allá afuera me quito esta máscara allí saliendo y vuelvo a ser otra vez el mismo ogro que soy, el limón agrio que soy, el indiferente, el insensible, donde todo el mundo me dice, mira, y dice que es cristiano. Y dice que es cristiano. Y dice que tiene el amor de Cristo en su corazón.
Con esto queda claro una idea equivocada que a veces nosotros tenemos, de que todos los que venimos a este lugar somos. Entonces libremente podemos decir lo que dice un dicho, que ni somos todos los que estamos, ni estamos todos los que somos. De una manera clara y directa, ¿verdad? Pero bueno, qué bueno que usted está en este lugar y esperamos que nuestro deseo cada vez sea parecernos o ser la iglesia que Cristo nos pide. Amén. Si alguno de nosotros está batallando en ciertas áreas, si alguno de nosotros se le está dificultando algunas áreas, pero que ese sea nuestro deseo, reflejar ser la iglesia que Cristo nos pide. Otra idea equivocada que muchas veces nosotros tenemos, antes de salir de este punto, por favor, vayamos a 2 de Timoteo 2:19. 2 de Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Cuál? Conoce el Señor. ¿A qué? A los que son suyos. Así que el Señor no nos podemos engañar, ni con esa máscara. Ni con esa máscara la podemos engañar. El Señor conoce realmente los que son su iglesia. Amén. Si alguien quiere comprar esta máscara, está ahorita en oferta. $10 por ella. Y es de plata, ¿eh? Otra idea equivocada que nosotros tenemos también es que todas las iglesias son buenas. ¿Ha escuchado usted ese eslogan de mucha gente? Cuando oímos decir a las personas todas las iglesias son buenas, se refieren ellas a que todas las iglesias son saludables, todas las iglesias son de sana doctrina, están haciendo un buen trabajo en cuanto a dirigir a las personas por un buen camino. Me acuerdo que decía una persona, todas las iglesias hablan de Dios. Y un borrachito dijo, bueno, y si hablan de Dios, ¿qué no hablarán de uno? Dice. Ese fue un chiste malo. Y eso sería lo mejor, ¿verdad? Eso sería lo ideal, sería lo óptimo. Que en cuanto a doctrina, en cuanto a guianza del Espíritu Santo, en cuanto a motivaciones correctas, todos fuéramos uno. Así las personas sabrían que donde lleguen van a llegar a un buen lugar. Eso sería lo ideal. Pero la realidad es que no es así. Por principio de cuentas partamos en que no hay iglesia perfecta. Y cuando la gente llega buscando esa perfección, puede decepcionarse o es muy seguro que se va a decepcionar. Al darse cuenta que todos los que estamos conformando la iglesia somos seres humanos de carne y hueso. Somos personas que batallamos con nuestros caracteres o con nuestros caracteres, con nuestros temperamentos, con una diferente cultura, con un diferente trasfondo y otras cosas demás. Pero que a pesar de ello entendemos que es necesario superar todo eso para poder trabajar juntos, unidos, en la obra donde Dios nos ha puesto y nos ha encomendado ser su iglesia para reflejar la luz que debemos de reflejar. Amén. Somos diferentes, todos somos diferentes. Y quizás a ti no te va a gustar mi temperamento, no te va a gustar mi carácter, no te va a gustar mi manera de ser. Hay veces que nosotros queremos convertir a toda la gente en nuestro propio estilo. Es que si yo soy muy cariñoso, si yo soy muy detallista, si yo soy muy acá y allá, y a todos les digo así, flores y mariposas, yo quiero que toda la gente sea como yo. Jesús tuvo 12 discípulos. Y esos 12 discípulos, cada uno de ellos tenía una personalidad diferente. Juan era el amoroso, Juan era el que se le recargaba al Señor en su costado, Juan era el que siempre estaba ahí empalagoso, pero Pedro era un rancio. Pedro era austero,
era Bronco. Y los dos eran seguidores de Jesús. Los dos buscaban hacer la voluntad de Jesús. Los dos trabajaron para que la misión de derramar el evangelio por sobre todos los puntos de la tierra, los dos trabajaron con esa misma misión. Así que tenemos que entender que aunque somos diferentes, el Señor nos ha llamado a hacer su iglesia aún con nuestras diferencias, y con nuestra sabiduría debemos de entender que podemos hacerlo aún con esas diferencias. Mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 12. Vamos a leer aquí 3 versículos, 14, 18 y 21. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Así es, el cuerpo consta de muchas partes iguales, diferentes, no de una sola parte. Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes, y Dios ha puesto cada parte justo donde ¿quién quiere? Donde Él quiere. El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. Aunque a veces el pie huela mal. Todos nos necesitamos. Todos somos diferentes. Así que en nuestras diferencias hemos aprendido a trabajar y convivir. Todo el cuerpo de Cristo, la iglesia, debe de estar unida en ese sentir. Aquí no entra la idea de ser llanero solitario. El Señor me llamó a ser pie, pero voy a estar apartado del cuerpo. ¿Eso es bíblico? No, no es bíblico. El Señor me llamó a ser mano, pero voy a estar apartado del cuerpo. ¿Eso es bíblico? No. Somos parte de un mismo cuerpo, aunque somos diferentes. Y esta mano no puede decirle al cuerpo, no te necesito. No te necesito. Todos nos necesitamos, porque el Señor ha formado su iglesia de esa manera. ¿Me están entendiendo? O ya todos lo sabía. Somos iglesias diferentes. Y tenemos que entender algo, y me gustaría dejar esto también muy claro, iglesia. Aunque podemos ser iglesias que compartamos la misma doctrina, de hecho, nosotros como denominación pertenecemos a la iglesia de Dios. En Tucson, Arizona, hay 10 iglesias de Dios, hermanas nuestras, bajo la misma denominación, bajo la misma administración. Pero si usted va a las otras 9 iglesias, aunque predicamos lo mismo, aunque estamos nosotros regidos por la misma doctrina, tenemos un gobierno de disciplina. Nuestro gobierno de disciplina está basado en 14 puntos doctrinales, y todos estamos de acuerdo en predicar el evangelio y predicar la palabra de Dios bajo ese gobierno doctrinal, ¿verdad? Así que no podemos nosotros predicar lo que nosotros nos dé la gana. No, tenemos que regirnos porque estamos bajo una denominación y estamos bajo una supervisión donde obviamente estamos de acuerdo en lo que estamos predicando y estamos de acuerdo en esos puntos doctrinales. Amén. Así que a cualquier iglesia que usted vaya, hermana nuestra, se va a dar cuenta que está bajo esos lineamientos doctrinales. Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque nos hace ser iglesias saludables, estar sujetos a una autoridad y sabiendo que no somos llaneros solitarios y que podemos hacer lo que nos dé la gana. Amén. Yo nunca he creído en iglesias que están como llaneros solitarios haciendo lo que quieran sin rendir cuentas. El rendimiento de cuentas es saludable. El rendimiento de cuentas es necesario. Y el rendimiento de cuentas también protege tanto al pastor como a la congregación. Amén. Entonces somos 10 iglesias en la misma denominación. Pero si usted va a cualquiera de las otras 9 iglesias, se van a dar cuenta que aunque estamos bajo la misma estructura doctrinal, cada iglesia es diferente. Cada iglesia tiene su propio estilo.
Vaya a cualquier otra iglesia. Y aquí en nuestra iglesia somos iglesia de Dios, predicamos la palabra de Dios, estamos bajo los mismos puntos doctrinales, pero tenemos nuestro estilo diferente. ¿Por qué? Porque el Señor nos está moviendo y nos está llamando a alcanzar y abrirnos para una visión diferente. Y cada iglesia tiene su visión. Y es muy respetable. Es muy respetable. Ni yo voy a ir a la iglesia del pastor Tirso Rubín a decirle lo que yo quiero que él haga. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado ese sentir al pastor Tirso Rubín y esa visión yo tengo que respetar. Ni el pastor Tirso Rubín va a venir a esta iglesia a decirme cuál es la visión. ¿Por qué? Porque el Señor ha establecido en cada congregación diferente pastor con diferente visión y con diferente estilo. Pero no quiere decir que estemos predicando otro evangelio. Estamos predicando el mismo evangelio. Lo único es que estamos usando herramientas diferentes para compartir el evangelio. Yo no puedo forzar a Javier, que es, por ejemplo, tiene una compañía de pintura, de decir, ¿sabes qué, Javier? Tú tienes que usar la misma brocha que usa fulanito de tal para pintar. No. Si él dice, pastor, es que yo soy más eficiente si yo uso esta máquina de pintura y puedo hacer las cosas de una manera mejor. Ok, mientras tú estés haciendo el trabajo y lo estés haciendo de una mejor manera, tú sabes cuáles van a ser las maneras en que lo tienes que hacer. Más eficientes. Y a veces en esas cosas, a veces tenemos cierta controversia, ¿verdad? La gente comienza a decir, no, es que aquella es la verdadera iglesia de Dios. No, es que aquella es la verdadera iglesia de Dios. Todos somos iglesia de Dios, pero somos diferentes. Y cada iglesia tiene su estilo diferente. Y eso no es malo. Al contrario, nos permite alcanzar cada quien gente diferente. Amén. Ni aquellas iglesias son mejores ni peores. Simplemente somos diferentes. No me malentienda. Así que las iglesias, hay una gran gama en cuanto a iglesias. Lo que sí es importante, que si usted pertenece a nuestra congregación, si usted pertenece a Vida Abundante, usted tenga el ADN de Vida Abundante y usted mismo diga en su corazón y en su mente, mi iglesia es la mejor, aunque no lo sea. No me malinterprete, no estoy diciendo que usted diga mentiras, pero que usted acepte su iglesia. La iglesia es la familia de Dios. La iglesia es la familia de fe. Si yo le dijera a una persona, oye, tus hijos son malos, ¿tú qué ibas a decir? No, mis hijos son buenos. Aunque sean malos. Pero vas a decir, no, yo amo a mis hijos. Amo a mis hijos. Amo a mis hijos. ¿Los amas? Sí, los amo. Y a veces los hijos andan descarriados de una manera así muy, iba a decir gacha, pero se escucha gacho. Pero a veces los hijos andan descarriados muy fuerte. Ya dije lo que iba a decir, pero ya. Y de todos modos nosotros estamos orando por ellos. Nosotros somos sensibles a sus necesidades. Somos compasivos, somos misericordiosos, esperando que el Señor en algún momento haga la obra en ellos. Eso es el amor nuestro como padres, ¿verdad? Que aun cuando nuestros hijos están descarriados, aun cuando nuestros hijos no están dentro de la voluntad del Señor, nuestro deseo y nuestra posición es seguir clamando y seguir pidiendo para que Dios haga la obra. Esa también debe ser nuestra idea, por nuestra iglesia. Si tú hablas mal de tu iglesia, estás hablando mal de ti mismo. ¿Por qué? Porque tú eres la iglesia. Es como si te estuvieras aventando pedradas tú solo. Sería ridículo, ¿verdad? Tú eres la iglesia. Tú estás en esta iglesia. Tú no hablarías pestes de tu familia, y quiero creer que no lo harías, porque estarías mal. Estarías mal. Aun cuando tu familia no sea la perfecta, aun cuando tu familia no sea la mejor, tú debes de seguir amándola. Amén. Y quizás es la situación también de nuestra iglesia. Quizás no somos la iglesia perfecta, pero tú tienes que aprender a amar a tu iglesia.
y a decir cosas bonitas de tu iglesia, aun cuando muchas veces no veas lo que tú todavía quieres ver. Tú debes de decir: yo tengo el mejor grupo de jóvenes. Aunque todavía no sea el mejor grupo de jóvenes, tienes que decirlo y amarlo como si fuera el mejor grupo de jóvenes. Tenemos el mejor grupo infantil aquí, las mejores maestras, tenemos las mejores. Tú tienes que decirlo. Porque si no lo haces, entonces quiere decir que no estás aceptando a tu familia y no estás deseando lo mejor para tu familia. Amén. Esto nos queda claro de que no puedes tú echarle tierra a tu propia casa, porque te la estás echando tú mismo. Y lamentablemente, como lo dije hace un momento, tenemos que entender que a veces no en todas las iglesias se cumplen estos propósitos o estos entendimientos en cuanto a doctrina. Lo que sí hoy más que nunca se debe poner atención cuando nosotros deseamos pertenecer a una iglesia es en la enseñanza que se está compartiendo en ella. Yo he escuchado personas que dicen: yo ya no voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque me queda más cerca esta, me queda pasando mi casa. Y a veces se van por la comodidad, no realmente por lo que se está enseñando en ese lugar. Y a veces se están enseñando cosas torcidas. Realmente nuestro compromiso en cuanto a buscar una iglesia debe ser que encontremos un lugar donde haya una enseñanza basada en la palabra de Dios, la Biblia, no en filosofías personales, filosofías de hombres. El mensaje que se predique en ella debe ser un mensaje cristocéntrico, en donde se diga de una manera abierta, de una manera clara, que solamente Jesús es el camino para la salvación. De una manera clara, que solamente en el Señor hay salvación. Y donde sea el Espíritu Santo el que traiga revelación y dirección a la iglesia, pues es lo único que nos hace caminar en el orden correcto que el Señor nos pide. Y lamentablemente eso no es un general en todas las iglesias. Aunque siempre han existido desvíos y manipulaciones, hoy se han acrecentado de una manera donde se debe de tener cuidado. Aquí en el siguiente pasaje, Pablo nos advierte y nos dice: cuídense de todas estas cosas que van a suceder. Vamos a Hechos 20, versículo de 28 al 30. Hechos 20, versículo 28 al 30, nueva traducción viviente, dice: entonces, cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia. ¿La iglesia de quién? De Dios. Comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado ancianos. Siguiente versículo. Sé que después de mi salida, de mi partida, dicen en la otra versión, vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces, y no perdonarán al rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Hoy estamos viendo esas situaciones. Siempre han existido, pero hoy más que nunca se han acrecentado ese tipo de distorsiones y manipulaciones, donde se le da a la gente lo que quiere oír. Todo se convierte en puro circo, maroma y teatro. No hay edificación, no hay alimento, y solamente es un club social donde todo el mundo se siente bien. Tenemos que tener mucho cuidado que todo lo que se nos dé provenga de la misma palabra de Dios. El Señor lo estipuló en su palabra. Toda la palabra es inspirada por Dios, útil para todo, para
dirigir, para redarguir, para iluminar. Salmo 119, 105 dice que esta es la lámpara. Así que todo lo que nosotros realmente usamos como enseñanza debe de ser respaldado por la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo lo dice de una manera muy clara. Y si dice, si un ángel del cielo, si alguien más, dice, y inclusive si alguno de nosotros, dice, les predicar otro evangelio, cuídense, porque él es maldito. Amén. Otra idea distorsionada, otra idea rara que nosotros tenemos con respecto a la iglesia, es que la iglesia es la solución a todos los problemas. ¿Cuántas veces nosotros en lugar de predicar a Jesucristo, predicamos la iglesia? Cometemos ese error a veces. Ven a mi iglesia, ven a mi iglesia, ven a Vida Abundante. Y qué bueno que lo traiga, pero no predique la iglesia. No diga que la iglesia es la solución para la vida de las personas. No, porque no es la iglesia, es Jesucristo. Es Jesucristo. Es muy común que en un mundo donde hay tanta necesidad y donde se vive con tantos vacíos y excesos, se vea a la iglesia como un salvavidas en todo y para todo. Y nosotros cometemos ese error si proclamamos tal cosa. Ven a la iglesia, todos tus males, aflicciones, luchas, batallas terminarán. ¿Y eso es cierto? Díganme si es cierto. No es cierto. Y aunque la iglesia es la promotora de las buenas nuevas de salvación, eso sí, la iglesia tiene que ser la promotora de buenas nuevas de salvación y de la esperanza que solamente podemos encontrar en Jesús. La realidad es que somos los mismos mortales que pasan por las mismas luchas que los demás. Porque vivimos en un mundo que pasa por situaciones caóticas, políticas, sociales, morales, económicas. Y en ocasiones seremos afectados tú y yo por todas esas situaciones que este mundo está atravesando. La gran diferencia, y aquí es donde yo quiero que tú me entiendas, para que no te quedes tampoco con un mal entendimiento de esto. La gran diferencia es que un creyente no se angustia por estas tribulaciones, pues tenemos entendido que por muy difíciles que sean, son temporales. Y hemos aprendido a que en lugar de poner nuestros ojos en lo que pasa hoy aquí en este mundo caído, elevamos nuestra mirada y ponemos nuestros ojos en las cosas de arriba, en lo eterno, no en lo que es pasajero. Porque si nosotros nos enganchamos en las cosas pasajeras, nos vamos a enganchar en este mundo. Y el mundo pasa y todas las cosas que en él hay. Mas el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Es por eso tan importante guiar a la gente a lo que es correcto. No a nosotros. Porque a veces también nosotros nos ponemos como ejemplo. Mírame a mí. Mira cómo estaba yo antes. Mírame a mí. No se rían así de repente porque me asustan. O ven a la iglesia, ven a la iglesia. Ven a la iglesia, vas a experimentar cambios sobrenaturales si vienes a la vida abundante. No prediquen la iglesia. No se prediquen ustedes mismos como ejemplos. ¿Saben por qué? Porque la gente cuando nos ve a nosotros o ve a la iglesia se va a decepcionar. Porque somos seres humanos. Porque fallamos. Porque a veces somos inconstantes. Tenemos que dirigir a la gente que necesita esperanza a Jesús. Puestos vuestros ojos en Jesús. Así lo dice Hebreos. Puestos vuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. De esa fe que tú y yo necesitamos para poder seguir adelante.
de esa fe activa que nosotros necesitamos para poder seguir teniendo esperanza en un mundo que está caído, en un mundo que está extraviado. Así que lo que nosotros debemos de predicar es a Jesucristo. Jesucristo no falla. Jesucristo no miente. Jesucristo es verdadero. Jesucristo realmente tiene la salvación para todo aquel que lo acepta. Amén. Así que esa idea de predicar la iglesia es una manera equivocada de compartir el evangelio. La iglesia no es la solución a los problemas, es Jesucristo. Otra idea equivocada también, y esto yo creo que es lo último ya. Otra idea equivocada es que el pastor es el que controla todo. Debiera de ser así, ¿verdad? Pero no es así. No es cierto. Es broma. Y aunque hay muchas iglesias controladoras, que no debiera de haberlas, pero sí las hay, no es lo saludable. En una iglesia saludable, el pastor no debe de controlar ni las finanzas. Para eso debe existir un comité de finanzas. El pastor es un simple asalariado en este lugar, pero no es el que controla las finanzas. En una iglesia saludable, el pastor no debe de controlar los proyectos y las decisiones. Para eso existe un consejo, para rendir cuentas y para que el consejo le pare los tacos al pastor de decir: hey Pepe, cálmate, no te metas en broncas, porque vas a embroncar la iglesia, no te vas a embroncar tú. Amén. En una iglesia saludable, el pastor no debe de controlar la vida de los miembros. Ay, amén. A veces yo he escuchado a la gente decirme: pastor, regáñelos. Pastor, no los deje. Pastor, no les dé permiso. He escuchado decir eso. Y yo a veces entiendo a las personas que vienen con una formación de control absoluto, porque esa es la formación que se les dio desde el momento en que se hicieron ovejas, desde el momento que vinieron a ser parte de la iglesia y a ser parte del rebaño. Esa fue su formación, de un control, rendimiento de cuentas absoluto. No puedes ni moverte si no me dices a dónde vas. Y los entiendo, pero no es lo correcto ni lo saludable, ni tampoco lo que está escrito en la palabra de Dios. El Señor no ha puesto al pastor para ponerlos en un corral y que no se salgan, y si se salen, darle de varazos. No nos ha puesto para eso. El pastor no es el dueño de la iglesia. El pastor no es el verdugo. El pastor no es el látigo. Esa no es la función del pastor. El pastor tiene una responsabilidad principal: apacentar el rebaño. ¿Qué significa eso? Apacentar es dar alimento, cuidar, resguardar, pero dentro de lo que está estipulado espiritualmente en la palabra de Dios. Alimento que nos ayude, que los ayude a crecer, a formarse, a madurar. Eso es lo que realmente hace una iglesia sólida, hace una iglesia firme. Cuando ustedes están recibiendo un alimento sólido, un alimento bueno, pero que no solamente lo están recibiendo, sino que se lo comen, ¿verdad? Porque al comerlo ustedes van a crecer de una manera sólida, de una manera firme, y van a madurar. Esa es una responsabilidad principal mía como pastor. Que el alimento que yo les dé sea alimento primeramente que venga con los nutrientes que el Señor ha establecido en su palabra. Es mi responsabilidad principal. ¿Y guardarlos de qué? Guardarlos de los lobos rapaces que de repente se introducen al rebaño.
lobos rapaces vestidos de oveja, que se introducen con la intención de dañar al rebaño. Ahí el pastor tiene una doble responsabilidad, no solamente darle alimento, sino también tener el discernimiento de saber quién es el que está enseñando un colmillo bastante prolongado. Que por más que se viste de ovejas, el colmillo lo delata. Hasta se saca filo en el piso con el colmillo. Tengo muy chistorete ahora, no sé por qué. Quizás no me tomé las pastillas de amarguritis. Pero esa es la doble responsabilidad del pastor, cuidarlos. Y cuando yo veo que de repente ustedes andan en Bavaria y no se dan cuenta de que hayan un lobo rapaz de parte de usted, alrededor de ustedes, mi responsabilidad es darles un consejo. Mi responsabilidad es alertarlos. Pero en ningún momento piensen que mi responsabilidad o mi obligación es controlar su vida. Porque ustedes no son títeres, no son marionetas. Ni el mismo Señor lo hace con nosotros. El Señor nos ha dado una voluntad propia. Y Él espera que con la palabra de Dios aplicada en nuestra vida, con la palabra de Dios vivida con diligencia y en obediencia, nosotros obtengamos todo lo que necesitamos para vivir de una manera saludable, firme, estable. Amén. Eso es lo que desea el Señor. Pero el Señor en ningún momento tampoco te va a usar como una marioneta. Tienes una voluntad propia. Tienes una voluntad propia. Y el Señor te ha enseñado y te ha dado la oportunidad de que tú puedas ver los dos caminos, el camino del bien y el camino del mal, y los dos tienen sus consecuencias, pero tú tienes que decidir qué camino seguir. Así que el pastor no es el que te va a estar hablando a las 3 de la mañana. ¿Estás en tu casa ya? Hay gente que quiere que hasta, ¿por qué no viniste a la iglesia? Te va a salir el patón ahí. No. Mi trabajo es darles alimento, mi trabajo es instruirlos, mi trabajo es aconsejarlos, mi trabajo es discipularlos, mi trabajo es que si usted se me acerque para una necesidad, poder atenderlo. Ese es mi trabajo. Pero yo no voy a dirigir, ni puedo dirigir, ni puedo de alguna manera ponerlo en una jaula para que usted no se salga. Es una voluntad propia. Es una voluntad propia, es un deseo propio, porque usted ama al Señor, porque usted quiere seguir al Señor y lo hace de una manera voluntaria. Amén. Mire lo que dice este pasaje. Primera de Pedro 5, versículo del 2 al 4. Cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Hágalo con gusto, no de mala gana, ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello. El único beneficio que yo puedo obtener de parte de ustedes es que me inviten a comer un día, pero ni eso tengo a veces. Hágalo con gusto, no de mala gana, ni por beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. Ahí quiero hacer un paréntesis. El Señor me ha dado a mí un ministerio, como a muchos de ustedes les ha dado un ministerio. No todos somos pastores aquí, que bueno, gracias a Dios, porque no pudiera haber más de un pastor. El Señor me ha dado nada más un ministerio, pero a muchos de ustedes les dio diferentes ministerios, diferentes dones y diferentes talentos. Y a cada quien se le va a demandar por lo que el Señor ha puesto en sus manos. No que el Señor a mí me vaya a dar mejor paga que a ustedes. No me malentienda. No que yo sea digno de merecer o recibir mejor paga por el ministerio que el Señor ha puesto en nuestras manos. No, porque yo tengo que darle cuentas claras al Señor por lo que Él puso en mis manos. Ese es el temor que yo tengo, esa es la responsabilidad que yo tengo y esa es la seriedad que yo tengo de darle cuentas claras al Señor de lo que Él ha puesto en mis manos. Y al que más se le dio, más se le va a pagar. Así dice. Al que más se le dio, más se le va a demandar. Y esa es mi responsabilidad y esa es la seriedad en lo que yo veo, lo que el Señor ha puesto en mis manos. Siguiente versículo, por favor.
no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo. Y ahí es donde yo les digo que yo no estoy a favor del control absoluto. Amén. El Señor nos ha puesto para cuidarlos, para resguardarlos, para apacentarlos, no para controlarlos. Sino guíenlos, ¿con qué? Con su buen ejemplo. Y de ahí también el Señor nos va a pedir cuentas. Todo lo que vistes y oíste de mí, eso también ustedes háganlo. Pero para eso, para poder decir eso, tú tienes que realmente tener un respaldo de que has sido un discípulo de Jesucristo. Para que tú le digas a alguien, lo que yo hago, tú también hazlo. Así que cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor. Y esa va a ser mi paga. Cuando venga el gran pastor y que me pida cuentas con respecto al ministerio que puso en nuestras manos, podemos entregarle esas buenas manos. Otra idea también que tenemos distorsionada, iglesia, es que el Señor nos ha llamado para apartarnos del mundo, así lo decimos. Debemos de ser una iglesia que se enclaustra en la santidad. Lo disfrazamos de una manera que hasta mismo a nosotros nos convence. Sí, cierto, sí, cierto. El que se salga de aquí ya no es santo. Y es una idea equivocada. A lo que el Señor nos ha llamado es a cuidarnos de la influencia del mundo, que es diferente. Es muy diferente que apartarnos del mundo. A cuidarnos de la influencia del mundo, porque el mundo entero está bajo la influencia del maligno. Y si nosotros nos dejamos influenciar por este mundo, entonces nos reflejamos realmente que somos su iglesia. Amén. Pero el Señor dice, apártense del mundo. No. ¿Por qué? Porque la única manera en que tú y yo podemos ser luz en medio de las tinieblas, la única manera en que tú y yo podemos ser la sal de esta tierra, es teniendo conexión con los perdidos. No desconectarnos de los perdidos. Amén. ¿Qué hizo Jesús? ¿Se aisló de los pecadores? Se metió con los pecadores. Pero para eso tú tienes que estar seguro de que eres la iglesia, de que no eres una imitación, de que tú no eres un pseudo cristiano, de que no eres un pseudo discípulo. Realmente tienes que tener el ADN que toda la iglesia que tiene la influencia y la autoridad en este mundo la debe de tener. Porque a veces, iglesia, de veras, agarramos una identidad o una personalidad o una actitud como iglesia media extraña. ¿Me entienden, verdad? Que los de allá afuera nos ven como extraterrestres. ¿Y estos qué les pasó? No me molestes. No me molestes. Empezamos a un espumarajo. Y esa es una idea incorrecta de lo que es la iglesia. Amén. De tal manera amó el Señor al mundo y todos los que en él habitan, que mandó a su Hijo Jesucristo para que tú y yo fuéramos salvos. Y tú y yo, como su iglesia, somos los encargados de llevar esas buenas nuevas de salvación a todo aquel que no le conoce. Y para eso te vas a tener que conectar con ellos, no desconectar. Amén. Te vas a tener que conectar con ellos. Pero si tienes esa actitud de decir, ay no, yo no, y acá, no estamos haciendo la labor como iglesia. Amén. Póngase sobre sus pies, por favor. Es
Espero que ustedes hayan recibido algo de alimento este día. Espero que ustedes hayan recibido un poquito de claridad de parte del Espíritu Santo. Voy a pedir a Javier que pases por favor y agarres la guitarra, Javier. León se acaba de ir a abrir un concierto al TMC. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Si tú todavía no has decidido pertenecer a la iglesia de Cristo, son todos aquellos que han decidido ser parte de la familia de Dios, comprados a precio de sangre. Si tú todavía no has tomado esa decisión de pertenecer a la familia de Dios y tener esa esperanza que todos nosotros tenemos, nuestra esperanza no radica en las cosas de este mundo. Nuestra esperanza radica en las promesas eternas. En la mañana yo estaba compartiéndoles un devocional al grupo de alabanza y les decía que todo esto que está sucediendo en Siria con respecto a las tropas que Estados Unidos está mandando en aquel lugar para hacer una coalición con los países europeos debido a ese bombardeo de bombas químicas que se salieron de las normas establecidas por la ONU y la OTAN de no usar bombas químicas, es algo que está establecido ya en la palabra de Dios. Es algo profético. Ezequiel 38 nos lo dice de una manera muy clara. Ezequiel 38 habla de todas estas naciones y tú puedes leer ese trasfondo completo y te vas a dar cuenta de que todo está establecido en la profecía. Y nosotros tenemos que ser sensibles, no asustarnos, sino estar preparados como su iglesia, estar con los ojos alertas como su iglesia y estar nosotros también ocupados en las cosas que el Señor nos ha pedido, estar ocupados como su iglesia. Amén. Así que si tú no has tomado esa decisión todavía, yo te invito a que lo hagas. Si dices tú, es que yo tengo tanto tiempo esperando que me llegue el día cuando yo le entregue mi corazón al Señor, este es el día que hizo el Señor. Este es el día que hizo el Señor. Para el Señor no hay casualidades. Y el hecho de que el Señor te esté pidiendo que le abra su corazón es porque tú y yo lo necesitamos. No hay otra esperanza para este mundo sino solamente Jesucristo. No hay otra esperanza para este mundo sino solamente el que tú y yo tengamos la seguridad de nuestra vida. No hay otra esperanza. Así que yo te invito, si no lo has hecho, hazlo. Hazlo. En Él tú vas a encontrar gozo, paz, consuelo y esperanza. Y seguridad. 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 Y no seguridad pasajera, sino una seguridad sólida, firme y eterna.